Bienvenidos a Una Página a la Vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8:30 de la mañana a través de la emisora RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, la oportunidad que tenemos todos de contar, de transmitir, pero no voy a distraerme mucho en introducciones porque tengo un plato fuerte. Hoy vamos a conversar con José Luis Peixoto, que es una de las voces contemporáneas más aclamadas y leídas del Portugal. José Luis es poeta, dramaturgo, articulista, traductor, novelista. Bueno, ya para conocerlo a él y a su voz tendremos estos minutos, así que bienvenido, José Luis, a Dominicana y bienvenido a Una Página a la Vez. Es un gusto estar presente, mismo que a lejos, Sí. porque para mí sería un placer mucho más grande si estuviera realmente ahí. Sí. José Luis, te leí en una entrevista que decías que escribir es organizar tu vida. ¿Y cuándo te diste cuenta que esa era tu forma de expresarte? Yo creo que esa visión llega desde mis primeras escrituras, incluso mi primer libro, que es un pequeño libro que se llama Te me moriste, y que son textos muy personales. O sea, yo empecé por escribir textos que tenían mucho que ver con mi vida, tenían mucho que ver con mi entorno, y por eso desde entonces siempre hay algo de autobiográfico, por lo menos un juego con la cuestión autobiográfica en lo que escribo. Y por eso, de algún modo, de una manera muy directa, siempre estoy reflexionando sobre mí mismo. Yo creo que eso siempre ocurre, mismo cuando uno escribe textos que sean puramente ficcionales, pero Ujú. cuando uno escribe sobre referencias propias, todavía es más directo. Sí, y en eso, y tienes una amplia producción narrativa y poética. ¿En qué género tú te sientes que esa voz encontró su espacio? Yo, mientras joven, empecé por escribir poesía y creo que aquí en Portugal eso es muy natural porque también tenemos una tradición de poesía muy importante con autores cercanos como Fernando Pessoa Claro. y otros no tan cercanos, pero que están muy presentes en la cultura y por supuesto también en la herencia literaria. Sin embargo, en algún punto empecé a escribir también textos de prosa y todavía joven, se puede decir, escribí mi primera novela. Tenía 23, 24 años cuando la terminé y se publicó cuando tenía 26 años. Ujú. Y desde entonces creo que las novelas son como el eje que, 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 que es donde todo se firma. Ujú. Uh, de algún modo, todos los géneros son importantes para mí. Hay algunos que son un poco experimentales. El teatro, por ejemplo, es un género donde llegué ya después de escribir mucho y después de tener libros publicados y todavía hoy mismo sigue siendo un género en lo cual hago experimentos literarios. La poesía de algún modo también tiene siempre un poco de experimento uh, y la novela es donde lo pongo todo. En la novela hay todos los géneros y por eso si tuviera que elegir uno sería la novela hoy en día. Y a la hora de escribir eh, novelas, y decías experimentar, ¿cómo es el proceso de gestación de las historias? O sea, te planificas, llegas hasta la mesa, bueno, un poco en blanco. ¿Cómo es ese proceso? Bien, ahora ya con unas 8 novelas, creo, no estoy seguro, pero creo que son unas 8 novelas publicadas. um, ya tengo una cantidad de estrategias para escribir y la manera como me siento más cómodo hoy en día
es ya llevar el texto bien pensado, ya haberlo trabajado mentalmente, a veces con muchas anotaciones en cuadernillos, otras veces más mentalmente, pero ya no es muy común que llegue a la hoja en blanco sin ideas. Ujú, Pero también es cierto que cuando uno empieza a escribir realmente, hay muchos aspectos que antes se pensaron que después resultan un poco distintos y entonces hay muchas decisiones que uno también tiene que hacer ahí en el momento. Y yo creo que idealmente una mezcla de plan y espontaneidad sería lo más indicado. O sea, pero no siempre es así. A veces hay momentos de escritura que son realmente espontáneos y que no sería posible hacer un plan previamente, pero también hay otros aspectos que es muy útil tener ese plan porque así uno puede preparar todo lo que va a escribir. sí. Antes de conocerte, había leído sobre ti en un libro de Rosa Montero, que ella decía Sí, que tú has bautizado ese imaginario con el ICI, ¿no? Y que desde ahí ella te daba la razón, afirmando que esa realidad interior que asumimos, ¿no? Cuando estamos viendo en el camino, se multiplica y crea un ICI, ICI, ICI. ¿Me podrías abundar un poquito sobre esto? yo creo que eso de algún modo ha llegado a mi experiencia de una manera muy natural. O sea, mismo mientras niño, siempre estaba ahí considerando alternativas a la realidad. Porque yo creo que muchas veces lo que tenemos delante de nosotros y que consideramos la realidad es una ficción. O Ujú, sea, las personas con las cuales nos cruzamos, las ideas que tenemos sobre ellas, la manera como interpretamos lo que está cerca, muchas veces es una construcción nuestra claro. y nosotros construimos toda una idea de esa realidad, entre comillas, que es una ficción y por eso considerar alternativas a lo que es más evidente en realidad es solo de algún modo navegar en esa ficción que ya está presente en la vida de todas las personas. Uh, lo que está ahí, me parece claro, es la necesidad de cuestionar, porque escribir es considerar lo que absorbemos, es mirarlo, prestarle atención. Y para hacer eso muchas veces es necesario cuestionarlo. O sea, no aceptarlo sin más, pero cuestionar nuestros propios sentidos, cuestionar Ujú, nuestra primera interpretación. claro. Y porque puede ser que la primera impresión que tengamos no sea la cierta. Puede ser que sea necesaria una segunda, una tercera, una cuarta, a veces hasta más, para que lleguemos a, una, a una conclusión que sea realmente sólida. Entre las tantas reseñas que encontré tuya, encontré una anécdota que me encantó, que decía que en tu niñez leías los libros que tomabas prestados en un camión que llegaba cada mes cargado de libros a tu pueblo y que se estacionaba a esperar a los lectores. ¿Cómo fue ese acercamiento a los libros? ¿Qué es leer para ti? Es que yo nací aquí en Portugal, en el interior, o sea, no muy lejos de la frontera con España. Además, es de ahí que llega mi castellano, porque Sí, yo nunca lo aprendí en ninguna escuela, solo ahí por vivir cerca de la frontera, escuchando la televisión española mientras niño. sí. Y en ese pueblo donde nací, que es un pueblo de 1000 personas, realmente no existía un gran acceso a los libros. Poca gente incluso
tenía libros en sus casas, uh, no existía librería, biblioteca. La biblioteca que teníamos era ese carro que venía una vez al mes, ese coche que venía una vez al mes y que venía con libros. Y eso ha sido muy importante. Incluso nosotros podíamos quedarnos con, me parece, 4 libros, pero durante ese mes los intercambiábamos y cuando Claro. llegaban ya habíamos leído muchos libros y no tengo dudas que eso ha sido muy importante para que después, más tarde, yo tuviera esa curiosidad de hacer Claro. experimentos con palabras y de intentar describir las cosas que tenía alrededor. ¿Y algún autor o género que tú sientas que te ha influenciado particularmente en la forma de escribir, que algunos libros que tú consideres que han sido fundamentales en tu formación como escritor? Bien, los primeros que leí eran libros de misterio, libros que y estaba intentando saber quién había cometido el crimen, esa clase de libros, pero después, todavía en la adolescencia, he descubierto la poesía y me quedé muy impactado con ese lenguaje misterioso, ese lenguaje que era tan distinto de la manera como las personas hablaban, las que yo conocía. Sí, Y entonces me pareció muy cautivante hacer juegos con palabras, o sea, me di cuenta de que las palabras eran como pequeñas piezas que uno podía organizar de maneras distintas y decir las cosas más increíbles, cosas sí, que no tenían necesariamente que ver con la realidad, porque casi sí, que las palabras creaban una realidad propia. claro. Uh, y eso ha sido la gran diferencia, lo que hizo la gran diferencia, porque a partir de ahí ya empecé yo mismo a hacer esos experimentos con palabras. Yo tengo 2 hermanas mayores que yo. Mi hermana mayor tiene 13 años más que yo y ella ha sido mi primera lectora. Además, ella es una persona muy sensible con respecto a la lectura, es profesora y, y su apoyo, su lectura, su interés ha sido muy importante. Y desde ahí, después de ese periodo de juego, con esas, en lo cual yo intentaba escribir un poco como lo que estaba leyendo en esos poemas que yo no entendía completamente, uh, evolucioné para un momento en que intentaba describir lo que yo conocía. Y Ujú. entonces llegué a escribir sobre mí mismo y sobre mis temas. Claro, claro. Bueno, es difícil seleccionar uno de tus libros para hablar sobre él, pero bueno, vamos a hablar, quisiera para hacerte un par de preguntas sobre Nadie nos mira, que es una Ujú. novela que quisiera que nos presentaras y que conversáramos un poco cómo fue el proceso de creación, de qué trata Nadie nos mira. Bien, esa fue mi primera novela, porque yo antes escribí y publiqué un pequeño libro que no es realmente una novela, que se llama Te me moriste y que habla un poco del duelo, habla de la muerte de mi padre, pero mi primera novela se llama Nadie nos mira y cuando la escribí tenía realmente esa conciencia de intentar escribir una novela. Ujú. Estaba ahí con 23, 24 años cuando la escribí. Uh, Creo que es una edad joven para escribir novelas, Sí, pero de algún modo hay ahí una cierta irresponsabilidad que ha sido muy útil para llegar a escribir esa novela, que es una novela que trata de un tema que yo conocía bien porque es la realidad del interior de Portugal, de esa región donde nací,
que es una región que se llama Alentejo y que es una región rural que yo describí de una manera un poco mítica. O sea, ahí mezclé personajes que son comunes y que son tradicionales de esa región, personajes de ese ambiente rural, con figuras míticas, como es el caso de un gigante, o, por Ujú, ejemplo del diablo. El diablo es ujú. un personaje que vive en ese pueblo de la novela también, y Sí. es una historia que pone ahí en cuestión distintos aspectos así esenciales de la naturaleza humana. Es una novela muy seria, como solo uno puede escribir con 23, 24 años. Muy, muy, muy estructuradamente. ¿Y cómo es para ti, digamos, inventarte esa realidad para alrededor de algo que conoces tan históricamente? Eh, ¿Qué tal se sintieron los otros participantes de la historia? ¿No se sintieron identificados los vecinos diciendo, bueno, ¿a quién José Luis se está involucrando en esta novela? Bien, yo ya empecé siempre por escribir textos que tenían referencias muy concretas. Um, Hoy en día he tenido mucha suerte con las respuestas de las personas que siempre han sido muy comprensivas, porque hay algunos libros míos en los cuales las figuras, las personajes son muy claramente identificables con personas, sobre todo en los últimos que estoy escribiendo, en los cuales mismo muchas veces los personajes llevan el nombre de las personas reales. Yo tengo una novela que se publicó en 2019 que se llama Autobiografía, que es un título muy también con una gran carga sugestiva, Sí, en lo cual el personaje principal es José Saramago, una claro, figura muy grande aquí en Portugal y no solo en Portugal. por Pero con supuesto. respecto a Nadie nos mira, en ese tiempo cuando se publicó, creo que ha sido una sorpresa para toda la gente de mi pueblo. Y nadie se sintió muy retratado ahí porque es una novela en el cual, mismo que tenga referentes muy concretos, también tiene una carga de ficción que de algún modo es un camuflaje de todos esos elementos. Además de quedarnos con la recomendación de leerte, sí me gustaría que nos compartieses alguno de esos libros esenciales que tú creas que nuestros lectores deben de acercarse. Con respecto a la literatura portuguesa, Podría ser, por supuesto. bien, yo siempre he sido un lector grande de autores portugueses. Nosotros aquí somos un país no muy grande, pero tenemos una gran tradición de literatura. Sí, Antes hablaba de Fernando Pessoa, que es una figura internacional que se lee por muchas partes. También ya mencioné José Saramago, que ha ganado el Premio Nobel de la Literatura en el año 98 y que también es un autor muy leído. Y los dos me impactaron mucho. Con respecto a José Saramago, de una manera muy fuerte y personal, porque la novela de que hablábamos, Nadie nos mira, ha recibido el premio José sí, Saramago. Y entonces en 2001 he tenido oportunidad de conocer José Saramago y de me quedar cercano de él hasta su muerte en 2010, y eso ha sido claro, muchísimo impactante en mi vida. claro. Pero creo que hay un número bien grande de autores portugueses interesantes. Uh, Así me puedo recordar, por ejemplo, de Lydia Jorge, que es una escritora contemporánea muy interesante, una novelista que sigue publicando y que tiene una obra impactante desde los años 80 hasta hoy.
Antonio Lobo Antunes, también uno de los Sí. novelistas más importantes en Portugal y que de algún modo ha revolucionado la narrativa, la manera de contar, que son textos que tienen mucho que ver con flujos de conciencia que se Ujú. cruzan, un trabajo de lectura que exige mucho del lector, pero que siempre es muy recompensado. Después también toda la poesía del siglo XX es increíble. Autores que hay que buscarlos un poco fuera de Ujú. Portugal, como Herberto Helder, Rui Belo, son autores realmente muy interesantes. Pero desgraciadamente la poesía a veces tiene dificultad de viajar, de Sí. traducirse, pero hoy en día con la internet creo que dejar esos nombres puede ser útil porque de algún modo se encuentra con alguna facilidad. Claro que sí. Y José Luis, ya casi que por último, ¿qué consejo tú le darías a esos escritores emergentes que están comenzando su carrera? ¿Alguna lección, alguna experiencia que tú sientas que te haya marcado y que te gustaría compartirlo con ellos? Sabes, yo creo que hoy en día hay desafíos muy grandes en ese territorio porque se vive un momento en el cual hay una facilidad un poco ilusoria de llegar al lector. Las redes sociales, el Internet nos permite muy rápidamente hacer con que lo que escribimos llegue a ser leído por algunas personas, pero en realidad después es muy difícil que ese texto, que esos textos lleguen a ser valorados como merecen, porque se quedan ahí rehenes de un ruido muy grande. Y por eso yo sigo siendo un defensor del papel por el valor simbólico que tiene y también de un abrandamiento, o sea, no tener prisa. Me parece que vivimos en un tiempo en que todo tiene que ser muy rápido y que la Sí. gente tiene poca paciencia y la literatura es un acto que necesita tiempo, que necesita paciencia y por eso mis principales ideas, que las que comparto más veces, tienen que ver con eso, con dedicarse realmente al texto y no a otros aspectos que se quedan alrededor del texto y no esperar que los resultados y que las recompensas lleguen mañana. Porque la literatura realmente es un área que exige un esfuerzo, pero también, como decía antes, las recompensas después son bien grandes, como sea, por ejemplo, el honor de estar aquí hablando contigo con el océano en el medio, pero comunicando y teniendo y dando vida a ese milagro que es la lectura y la escritura. Así es. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Con eso nos despedimos. Se me quedaron 100 preguntas en el tintero, pero creo que es inevitable por el sentido del tiempo que nos siga premiando. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad y te esperamos por aquí pronto. Un abrazo, muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Recuerda que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8:30 de la mañana que quedamos disponibles en la plataforma de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo en todas las plataformas de podcast y esta entrevista que estará en el canal de YouTube. Síganme en las redes sociales como Ángela Suazo y sigan en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.